Bienvenidos a Relatos entre Muros, un programa donde desempolvamos historias fascinantes ocultas entre los muros de lugares increíbles. En esta ocasión nos adentramos en un lugar envuelto en misterio y tragedia. La plantación Myrtles en Luisiana. Prepárense porque esta historia les helará la sangre. La plantación Myrtles. Un nombre que resuena con lamentos del pasado, ¿verdad? Sin duda, y curiosamente, esta plantación está incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos. Es una plantación antebellum, Antebellum. un término que nos transporta a la época anterior a la Guerra de Secesión en Estados Unidos, donde el sur se aferraba a sus tradiciones y secretos. Viendo. Y esta plantación, curiosamente, está incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos, lo que subraya su importancia histórica. Claro. ¿Qué secreto se esconde tras sus muros para merecerte el reconocimiento? Esa es la pregunta que intentaremos responder hoy. Su historia se teje entre hilos de tragedia y muerte, atrayendo a curiosos e investigadores paranormales. Un lugar donde la historia se entrelaza con lo sobrenatural. Exacto, hoy en día funciona como un bed and breakfast, donde los huéspedes pueden dormir, si se atreven, entre susurros fantasmales. Entre susurros fantasmales. ¡Qué interesante! Empecemos por el principio. Me parece perfecto. ¿Quién construyó esta plantación que parece albergar tantas sombras? Sí, empecemos por el principio. Nuestra historia comienza en 1796 con el general David Bradford, un personaje envuelto en la polémica rebelión del whisky. La rebelión del whisky, un capítulo fascinante de la historia de Estados Unidos. Tras ser perdonado, buscó refugio en esta tierra a la que llamó Laurel Grove, Laurel Grove. un nombre que evoca paz y tranquilidad. Cierto, un nombre que contrasta con la atmósfera inquietante que se le atribuye a la plantación Myrtles hoy en día. ¿Cómo se transformó en la inquietante plantación Myrtles? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo un lugar con un nombre tan sereno puede acabar envuelto en un halo de misterio y tragedia? La vida de Bradford, aunque marcada por la controversia, encontró un final tranquilo en la plantación. Al menos eso parece. Sin embargo, la semilla de la tragedia ya estaba sembrada. Me temo que aquí empieza lo bueno. Tras su muerte, la plantación pasó a manos de su hija, Sarah Matilda, y su esposo, Clark Woodruff, un abogado que había sido pupilo del propio Bradford. Una plantación que se mantiene en la familia. Pero la tranquilidad no duraría mucho. Eso me temo. La sombra de la muerte se cernió sobre la familia Woodruff. ¿Qué ocurrió? La fiebre amarilla, un azote implacable en aquellos tiempos, se llevó a Sarah Matilda y a 2 de sus 3 hijos. ¡Qué tragedia! Imagínate la devastación, perder a tu esposa y a 2 de tus hijos en tan poco tiempo. Destrozado por el dolor, ¿verdad? Así es, Clark Woodruff abandonó la plantación, dejándola en manos de un administrador. Vaya, entiendo. En 1834, la propiedad fue vendida a Ruffin Gray Sterling, un rico hacendado que buscaba expandir sus dominios. Un nuevo dueño, un nuevo comienzo. Pero ¿acaso se puede escapar del legado de tragedia que impregnaba la plantación Myrtles? Parece que no. Sterling, con su esposa Mary Catherine Cobb, emprendió una ambiciosa transformación. ¿Qué hicieron? ¿Duplicaron el tamaño de la casa? Vaya. ¿Le dieron el nombre de The Myrtles? The Myrtles, ahí es donde surge el nombre actual. E importaron muebles de lujo desde Europa, intentando borrar las huellas del pasado. Un cambio drástico, intentando imponer una nueva identidad de la plantación. ¿Pero lograron los Sterling escapar del sino trágico que la perseguía? Lo dudo, la historia de Plantación Myrtles parece estar marcada por la tragedia. De sus 9 hijos, 5 murieron a temprana edad. Oh no, la muerte, una vez más, se hizo presente entre los muros de la plantación. Tras la muerte de Ruffin Sterling en 1854, la plantación pasó a manos de su viuda, Mary Cobb. Y la historia continúa. Para administrar la propiedad contrató a un abogado llamado William Drew Winter, pero la relación entre Winter y la familia Sterling no se limitaría a lo profesional. Intriga y tragedia, ingredientes perfectos para una historia que nos hiela la sangre. ¿Qué ocurrió entre Winter y la familia Sterling? Cuéntanos. Winter se enamoró de Sarah, la hija de Mary Cobb, y se casaron. Vaya, un giro inesperado. La joven pareja se instaló en la plantación teniendo 6 hijos. Parece que al menos por un tiempo, la felicidad encontró un hueco entre las sombras de la plantación Myrtles. Pero incluso en medio del amor, la tragedia se negaba a soltar su presa. ¿Qué pasó? Una de las hijas, Kate, falleció de tifus a la tierna edad de 3 años. La muerte, una constante en la historia de la plantación Myrtles. A pesar de las dificultades, Winter y Sarah lucharon por mantener la plantación a flote. Una historia de perseverancia en medio de la adversidad. Sin embargo, las deudas les obligaron a venderla en 1868. Qué lástima. La compraron de nuevo 2 años más tarde. ¿En serio? Pero su regreso estaría marcado por un evento que cambiaría para siempre la historia de la plantación Myrtles.
Un giro inesperado. Siento que estamos a punto de adentrarnos en el corazón del misterio. En 1871, William Winter fue asesinado a tiros en el porche de la casa. Un asesinato. La violencia irrumpe en la historia de la plantación Myrtles. ¿Se sabe quién fue el responsable? Las circunstancias del crimen siguen siendo un misterio, aunque se sospecha de un tal E.S. Weber. Increíble. Un asesinato sin resolver que seguramente contribuyó a la atmósfera de misterio que rodea la plantación. Sarah, viuda y ahora marcada por la tragedia, permaneció en la plantación con su madre y hermanos hasta su muerte en 1878. Una historia de amor truncada por la violencia. La plantación Myrtles parece atraer la desgracia. ¿Qué ocurrió con la propiedad tras la muerte de Sarah? Mary Cobb falleció en 1880 y la plantación pasó a manos de su hijo Stephen. La plantación se mantiene en la familia. Acosado por las deudas, se vio obligado a venderla, iniciando una serie de cambios de propietario que culminaron con Harrison Milton Williams a finales del siglo XIX. Siglo XIX termina con la plantación Myrtles en manos de un nuevo dueño, pero con un legado de tragedia y misterio que parece imborrable. Exacto. ¿Cómo afectaron los eventos del siglo XX a la plantación y a su creciente fama de lugar embrujado? Lo descubriremos en la siguiente parte de nuestro recorrido por la plantación Myrtles. El siglo XX trajo un nuevo capítulo para la plantación Myrtles, uno donde las historias de fantasmas se entrelazan con la realidad, difuminando las líneas entre lo tangible y lo espectral. Un sello nuevo, pero la sombra del pasado se extiende sobre la plantación Myrtles. ¿Qué ocurrió con la propiedad bajo el dominio de Harrison Milton Williams? Williams mantuvo la propiedad hasta principios de siglo, cuando las tierras que rodeaban la casa principal fueron divididas entre sus herederos. La plantación, una vez majestuosa en su extensión, se vio fragmentada como un espejo roto reflejando las tragedias del pasado. La división de la tierra, un símbolo de la fragmentación de la propia historia de la plantación. ¿Qué fue de la casa principal, el corazón de la plantación Myrtles? En la década de 1950, la casa principal fue adquirida por Marjorie Manson, una mujer que, sin saberlo, abriría la puerta a una nueva dimensión en la historia de la plantación Myrtles. Marjorie Manson, un nombre que no habíamos escuchado antes. ¿Qué papel jugó en la transformación de la plantación en el lugar que conocemos hoy? Se dice que fue Marjorie Manson la primera en experimentar y hablar abiertamente sobre los sucesos extraños que ocurrían en la casa. Susurros en la oscuridad, apariciones fugaces, una sensación constante de que no estaba sola. Las historias de fantasmas comienzan a tomar forma. ¿Qué tipo de experiencias inquietaron a Marjorie Manson? Los detalles se pierden entre los relatos, como si la propia plantación quisiera mantener sus secretos ocultos. Algunos hablan de ruidos inexplicables, pasos que resonaban en la noche, puertas que se abrían y cerraban sin razón aparente. Otros susurran sobre apariciones sombras que se movían en la periferia de la visión, figuras vaporosas que se desvanecían al ser observadas. Una atmósfera opresiva llena de misterio. ¿Cómo impactaron estas experiencias en la vida de Marjorie Manson? No se sabe con certeza si estos sucesos la llevaron a abandonar la plantación, pero su testimonio dejó una huella imborrable en la historia de la plantación Myrtles. La semilla de lo sobrenatural había sido plantada, trayendo a curiosos y escépticos por igual. La plantación Myrtles comienza a ser conocida por algo más que su trágica historia. ¿Quiénes fueron los siguientes en habitar este lugar impregnado de misterio? Tras Marjorie Manson, la plantación Myrtles pasó por varias manos hasta que finalmente fue adquirida por James y Frances Cameron Myers, quienes transformarían la casa y su historia para siempre. Los Myers. Otro giro en la historia de la plantación Myrtles. ¿Qué fue lo que les atrajo a esta plantación con un pasado tan turbulento? James y Frances Myers vieron en la plantación Myrtles no solo un lugar histórico, sino un lienzo donde plasmar su propia visión. Decidieron convertir la casa en un bed and breakfast, atrayendo a visitantes de todo el mundo, no solo por su belleza arquitectónica, sino también por su creciente fama de lugar embrujado. Un movimiento audaz. Convertir una casa con un pasado tan oscuro en un lugar de hospedaje. ¿Acaso no temían que los huéspedes se vieran ahuyentados por las historias de fantasmas? Los Myers, lejos de temer a la leyenda, la abrazaron. Frances Myers, escribiendo bajo el seudónimo de Frances Kerman, publicó un libro sobre la plantación Myrtles, describiéndola como la casa más embrujada de América. La plantación Myrtles se convierte en un imán para los amantes de lo paranormal. ¿Qué historias de fantasmas se hicieron famosas gracias al libro de Frances Myers? 12 fantasmas se dice que habitan entre los muros de la plantación Myrtles, cada uno con su propia historia, sus propios lamentos. Apariciones fantasmales, ruidos inexplicables, objetos que se mueven solos. Los relatos se multiplican alimentando la leyenda. 12 fantasmas, una cifra inquietante. ¿Hay alguna historia que destaque entre las demás? ¿Alguna que haya capturado la imaginación del público de forma especial? La historia de Chloe, la esclava envenenadora, es quizá la más conocida y escalofriante.
Se dice que Chloe, tras sufrir un castigo cruel, urdió una venganza que se cobró la vida de la esposa e hijas de su amo. Su fantasma, según la leyenda, sigue vagando por la plantación buscando redención, o quizás perpetuar su sed de venganza. La historia de Chloe, un relato que nos transporta a la época oscura de la esclavitud, un recordatorio de las injusticias del pasado que aún resuenan en el presente. ¿Hay alguna evidencia histórica que respalde la existencia de Chloe y su trágico destino? La historia de Chloe, como muchas otras en la plantación Myrtle, se basa en relatos transmitidos de generación en generación, pero no existen registros históricos que confirmen su veracidad. Es posible que la leyenda haya surgido como una forma de explicar los sucesos inexplicables que ocurrían en la casa, una manera de dar rostro a lo desconocido. La línea entre la realidad y la ficción se difumina en la plantación Myrtles. ¿Qué otros eventos contribuyeron a cimentar la fama de la plantación como uno de los lugares más embrujados de América? La plantación Myrtles ha atraído la atención de numerosos investigadores paranormales ansiosos por desentrañar sus misterios. Programas como Misterios sin resolver, Ghost Hunters y Ghost Adventures han grabado episodios en la casa, documentando supuestas evidencias de actividad paranormal. La plantación Myrtles, un escenario perfecto para los cazadores de fantasmas. ¿Qué tipo de evidencias han documentado estos programas? Han logrado capturar algo que pruebe la existencia de lo sobrenatural. Psicofonías, cambios bruscos de temperatura, apariciones en fotografías. Las supuestas evidencias son variadas, pero su interpretación sigue siendo objeto de debate. Para algunos son pruebas irrefutables de la presencia de entidades del más allá. Para otros no son más que fenómenos explicables por la ciencia o incluso trucos para alimentar la leyenda. La plantación Myrtles, un lugar que nos invita a cuestionar los límites de nuestra percepción. ¿Crees que hay algo de verdad en las historias de fantasmas que la rodean o son simplemente producto de la imaginación y el deseo de creer en lo inexplicable? Es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. La plantación Myrtles, con su historia trágica y sus relatos escalofriantes, nos confronta con lo desconocido, con la posibilidad de que haya algo más allá de lo que podemos ver y tocar. Quizá la verdad se encuentre en un punto intermedio entre la realidad tangible y el misterio intangible. Un misterio que nos atrapa, que nos invita a explorar los rincones oscuros de la historia y la psique humana. La plantación Myrtles nos deja con más preguntas que respuestas, alimentando nuestra fascinación por lo sobrenatural. La plantación Myrtles es como un espejo que refleja nuestros miedos y fascinaciones. Miedo a lo desconocido, fascinación por lo inexplicable. Y en este lugar, las historias de fantasmas se entrelazan con la historia real, creando una atmósfera única, casi palpable. Y de todas esas historias, la de Chloe, la esclava envenenadora, destaca por su crudeza y su carga emocional. Su historia nos confronta con la brutalidad del pasado. Claro, la leyenda de Chloe es un recordatorio de que la plantación Myrtles, Como muchas otras en el sur. fue escenario de una de las etapas más oscuras de la historia. La flagilla Esclavitud. Esas paredes, esos suelos fueron testigos del sufrimiento y la opresión. de miles de personas. Y la historia de Chloe, real o no, se ha convertido en un símbolo de ese sufrimiento, una voz que nos susurra desde el pasado, recordándonos las heridas que aún no han cicatrizado. Es curioso, ¿verdad? Como la figura de Chloe, a pesar de su supuesta maldad, despierta compasión. Sí, se la ve como una víctima de la crueldad de su época, una mujer empujada al límite, que buscó venganza por el dolor que le infligieron. Es como si en la leyenda Chloe se hubiera convertido en un símbolo de la resistencia. De la lucha contra la opresión. Su fantasma, en lugar de infundir miedo, genera una mezcla de tristeza, empatía y quizás admiración por su coraje. La historia de Chloe, al igual que la de la plantación Myrtles, nos invita a reflexionar sobre la complejidad del pasado, sobre la dualidad del bien y el mal. Nos recuerda que no existen respuestas fáciles, que la verdad se encuentra a menudo en los matices, en las sombras que se proyectan sobre los muros de la historia. Y en la plantación Myrtles, esas sombras parecen cobrar vida propia. ¿Crees que la proliferación de historias de fantasmas se debe a la energía residual de esos eventos traumáticos del pasado? ¿O es simplemente una construcción cultural que se ha ido alimentando con el tiempo? Es difícil determinar dónde termina la realidad y comienza la leyenda. Lo cierto es que la plantación Myrtles, con su historia cargada de tragedia y misterio, se ha convertido en un imán para aquellos que buscan lo inexplicable, para los que desean sentir un escalofrío recorriendo su espalda, para los que se preguntan si hay algo más allá de lo que podemos ver y tocar. Y esa búsqueda de lo inexplicable, ese deseo de conectar con lo desconocido, es algo que nos define como seres humanos. Nos fascina lo misterioso, lo que escapa a nuestra comprensión. La plantación Myrtles, con su aura de misterio y sus historias de fantasmas, nos ofrece una ventana a ese mundo invisible,
una oportunidad para explorar los límites de nuestra percepción y cuestionar la naturaleza de la realidad. Y aunque no encontremos respuestas definitivas, la búsqueda en sí misma es fascinante. La plantación Myrtles nos invita a un viaje a través de la historia, la leyenda y lo sobrenatural. Un viaje que nos deja con una sensación de asombro y una profunda reflexión sobre la fragilidad de la vida y la persistencia de la memoria. Es como si las paredes de la plantación Myrtles susurrasen secretos al oído, contándonos historias que nos erizan la piel y nos hacen cuestionar lo que creíamos saber. Un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan, donde la realidad y la ficción se confunden, donde la historia y la leyenda se funden en una sola narrativa. La plantación Myrtles, un lugar que nos invita a adentrarnos en sus sombras, a escuchar los ecos del pasado y a descubrir los misterios que se esconden tras sus muros. Y así, con la imagen de la plantación Myrtles grabada en nuestra mente, con el eco de las historias de fantasmas resonando en nuestros oídos, nos despedimos. Esperamos que este viaje a través de los misterios y las tragedias de la plantación Myrtles les haya dejado con una sensación de intriga y un deseo de seguir explorando los relatos que se esconden tras los muros de la historia. Hasta la próxima.